Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes por entrar en este webinar organizado aquí por AMBO. Gracias, Chema. Gracias, Manu, por estar presentes aquí conmigo. La idea un poquito es platicar de manera pues muy abierta, ¿no? Y como muy en tono amigable de qué está pasando con la IA, ya aplicado a las operaciones. Y justo estamos en un preámbulo de uno de los eventos más importantes de comercio electrónico en México, que es el Hot Sale, ¿no? Pero antes de entrar al tema de Hot Sale y cómo las empresas pueden aprovechar la IA, quisiera partir de un tema, irnos como a la base, ¿no? Y quisiera empezar contigo un poquito, Manu, con tu experiencia en concepto móvil, que nos platiques realmente en qué áreas actualmente tú ves que la IA sí está generando un impacto. Concentrarnos un poquito ahorita en la parte de comercio electrónico, donde tú estás viendo que sí estamos viendo un impacto real. Fíjate, bueno, Antonio, muchísimas gracias a todos. Un gusto estar aquí. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bueno, pues yendo directamente a la pregunta, fíjate que nosotros tenemos una muy buena cantidad de clientes que son del ámbito de retail, muchos del área de e-commerce, y desarrollamos incluso un estudio que en breve presentaremos, pero que voy comentando aquí. La verdad es que la IA con la mensajería, que eso es un tema que tengo que ser claro, nosotros pues somos una compañía que nace de la mensajería, tiene un impacto ya muy fuerte a lo largo del ciclo de vida del cliente. Probablemente lo que más está ya impactando es todo lo que es el servicio postventa, todas las dudas, todas las consultas para onboarding de un nuevo producto, tiene un impacto importante. En el estudio declaran 70 y tantos por ciento, 73% estarlo usando de esa manera. Ve un impacto muy fuerte. El otro tema donde vemos un impacto fuertísimo es, nosotros desarrollamos una solución para todo lo que son dinámicas promocionales, acumulas puntos, los canjeas, etcétera, ¿no? Cuando tú eliminas la fricción a través de la IA, cuando la validación de las participaciones también la hacemos con IA, por ejemplo, si un producto fue usado o no, vemos que varios casos de estas compañías han más que duplicado su nivel de participación porque eliminas la fricción y la haces sencilla. Entonces, ahí nosotros vemos impactos bien importantes y ya muy reales de mensajería con IA, que es lo que yo normalmente veo, ¿no? Perfecto. Y justo lo que ahorita platicabas, ¿no? O sea, hay como que muchas partes en el delivery o en todo el proceso del e-commerce donde tú puedes generar una automatización y puedes generar real inteligencia artificial, ¿no? Entonces, quisiera darle paso a Chema. Eh, una gran duda de cuando estamos implementando IA es en qué momento estamos hablando de automatización y cuándo hablamos realmente de inteligencia artificial, ¿no? Porque creo que la automatización llevamos muchos años implementándola y creo que hoy hay mucha confusión, ¿no? No sé, Chema, si tú nos puedes platicar desde tu punto de vista, desde Spread, cómo lo ven ustedes y cómo ayudan a los clientes a diferenciar esta parte. Bueno, gracias Antonio. Un gustazo para todos, Manuel también. Pues mira, en nuestra experiencia principalmente lo que hemos visto y donde más notamos, digamos, esta incursión, sí en muchas empresas se ve como automatización, ¿no? Y automatización es decir, se prendió un foquito y con ese foquito tengo que enviar un correo, ¿no? O alguien se quejó y con eso tengo que activar un ticket de soporte. Entonces, eso probablemente se vea como automatización, pero lo que sí está haciendo un impacto real es que la automatización se está quedando corta hasta el punto en el que la automatización son reglas. Si pasa A, ejecutas B. Si pasa X, ejecutas Z, ¿no? Y entonces eso lo hace muy lineal. Lo que realmente nosotros estamos viendo es que esa línea de automatización está siendo combinada con un proceso en donde ya, ejemplo, ChatGPT o estos LLMs procesan la información y no solamente pueden tomar un camino, sino pueden tomar varios. Al final se puede entender que hubo detrás un proceso de entrenamiento del modelo, de la inteligencia artificial, pero deja de ser una automatización que en su mayoría era lineal, ¿no? Y tenemos como lineales los RPAs, las automatizaciones que se hacían en Zapier,
o todo este tipo de herramientas que nos permitían ese flujo continuo. Y hoy es un flujo múltiple, ¿no? Puede haber una variable que entra de un lado y sale en 4 puntos distintos. Entonces, eso ya nos rompe únicamente automatización. La línea es muy delgada realmente, pero sí creo que va hacia ese sentido. Oye, Chema, y bueno, y ahorita voy con esta pregunta también se la llevo a Manu, pero algo que pasa es que pues viene el boom de la IA, todo el mundo empieza a usar ChatGPT, después todo el mundo empezó con Copilot o agarró el LLM de su gusto, y de pronto te encuentras en un tema donde las empresas pues están usando y no la están usando, ¿no? Porque sí la usan para cosas básicas, pero ¿cuál crees tú que hoy es el primer stopper en el cual una compañía pues no sabe por dónde empezar? ¿Dónde crees tú que está el tema? Porque nuevamente, los estudios dicen que sí hay mucha emoción por empezar, pero realmente no se sabe bien por dónde. Claro. Nos pasa con todos los clientes. No sé si ahí también a Manu le suceda, pero, o sea, casi todos los clientes lo que hemos visto es, ellos quieren AI de alguna manera, en donde no saben, ¿no? Y para esos procesos es como, yo no sé cómo quiero, pero necesito ya en la compañía. Entonces, lo que nosotros hacemos, tenemos un proceso que le llamamos assessment, donde en 5 días analizamos todos los procesos, encontramos los cuellos de botella y como tenemos un listado, digamos, de agentes, podemos decirle con este listado de agentes te impactamos en este proceso, en este segundo, en este tercero, en este cuarto, y después tenemos una cadena de agentes que pueden ayudarte en todos los procesos. Pero eso es lo que nosotros hicimos para subsanar el cómo empezar, ¿no? Hay muchos otros que ya saben dónde les duele, oye, me duele el pie, o sea, me está doliendo ventas, me está doliendo soporte, me está doliendo producción, y entonces ahí entramos de un modo distinto porque probablemente ya traen el proyecto. Pero lo que sí también es cierto y lo hemos encontrado muy seguido, es que piensan que AI es ChatGPT o es Cloud y a veces se equivocan y no son tan flexibles y eso ya aplicado en la industria no se ve así, ¿no? Se ve desde otras formas. Manuel lo hace muy bien, integrándose desde ciertas herramientas como mensajería, y entonces las personas pueden ni siquiera darse cuenta que están hablando con un LLM, pero realmente están hablando con un LLM conectado a un RP, a un CRM por atrás, ¿no? Yo creo que ese sería el caminito desde nuestro lado. Que a veces lo más importante es decir el contexto para dónde debe de tener los límites, ¿no? La IA. ¿Ustedes, Manu, cómo le hacen o cómo afrontan este problema que es cómo ayudan a las empresas a entender por dónde empezar, ¿no? Estás en mute. Sí. Perdónenme, yo soy el rey del mute. Perdón. Fíjate que ese es el problema medular, porque al final hoy día habría que decir que pues se crea el boom de la IA, pero realmente la gente no sabe qué puede lograr, qué no puede lograr. Y a veces hay expectativas enormes, como pensar, no, pues con la IA tengo aquí a Terminator y Terminator va a resolver todo. Y otros que simplemente dicen, oye, pues no tengo idea de qué puedo llegar. Entonces, lo primero que hay que hacer, muy en línea con lo que ya está, con lo que está comentando Chema, es decir, oye, a ver, ¿dónde tienes tus retos, no? Oye, no estás convirtiendo, no estás cerrando, pues a lo mejor es porque no estás segmentando bien. Y entonces ahí la IA va al tema de ayúdame a segmentar, ¿no? O ayúdame a mandar en el momento oportuno. Entonces, pues tienes por ahí que entender y ayudarle a entender al cliente dónde está ese dolor que puede resolver, esa oportunidad de automatización, porque no todo se puede automatizar o atender mediante la IA. La IA da estos brincos y puede un cliente preguntar una cosa y luego otra, pero no todo siempre es una oportunidad para hacerlo con IA. El otro tema bien importante y que nosotros vemos en este estudio que les platicaba como un tema que es una barrera es procesos internos. Pero cuando dices procesos internos, ¿a qué te refieres? A que cuando la IA verdaderamente se vuelve muy poderosa, es cuando toma tus propios datos y accesa a tu CRM, accesa a tus bases de datos, donde tienes la información de productos, de price, de todo tu contexto de empresa. Si tiene esos datos, la IA puede hacer maravillas, pero si no los tiene y la pyme no los tiene estructurados en algún punto, pues sí es más limitado, ¿no? Y esas son las dos
como barreras para que den el salto a usar realmente de manera más fuerte. Algunos lo hacen, otros no tanto, y esas son las dos barreras que nosotros vemos. No saber exactamente qué quieren, qué posibilidades hay, y a veces no tener esos datos ya en algún lugar donde los podamos tomar. Ese es un tema súper interesante porque las empresas luego dan por sentado el tema de que la información ahí está, pero ¿dónde está? Tiene políticas de seguridad, está bien almacenada, o sea, hay, que si nos da tiempo, Estructurada. al final voy a entrar a ese tema, pero me gustaría preguntarte, Manu, si puedes darnos un ejemplo de algún reto que hayan tenido ustedes desde Concepto Móvil y que hayan resuelto con alguna de las compañías que ustedes nos puedan platicar, un reto y que nos puedas explicar un poquito cómo la IA puede ayudar a su negocio. Pues fíjate que voy a hablar de un caso promocional. Pues viene el mundial, viene el hot sale, voy a hablar de promociones y de un caso de promocional, ¿no? Fíjate que esta es una compañía, pues que ha organizado promociones a lo largo del tiempo. Obviamente busca fidelidad de los consumidores, pero pues el mundo es así. Cada vez hay más participación digital, cada vez más hay más fraudes digitales. Y las promociones es una de las áreas donde más hay, casi hay una industria donde buscan hacer fraude en las promociones. Entonces, ¿dónde ayudó de manera importantísima la IA? Primero, el registro facilísimo. Ya saben, nosotros lo comentaba siempre por mensajería, un registro muy, muy sencillo. Pero a la hora de validar las participaciones, se hacía con un código que venía en el empaque del producto y nosotros podíamos saber a través de la IA, al tomar la imagen, si ese producto estaba consumido o no. Entonces, en ese momento, y si es auténtico el código, ¿no? Entonces, en ese momento se vuelve de un ejército de personas validando a una IA que analiza la imagen, dice, este producto se consumió, el código existe, la participación es válida. Y eso eliminaba muchísima fricción y elevó también la participación. Perfecto. Muchas gracias, Manu. Chema, ustedes, ¿cómo, si me quieres platicar algún caso en específico o en general, de qué manera ustedes apoyan a las empresas con IA en su proceso de día a día? Claro. Sí, creo que estamos más centrados en el tema de back office. Lo que nosotros entendimos en una serie de iteraciones fue descubrir que la intención realmente de las personas está en un correo, en un WhatsApp, en alguna reunión. Entonces, a partir de ahí, nosotros listamos, digamos, la tarea o la lista de tareas que se necesitan ejecutar y diferentes agentes de inteligencia artificial pueden ejecutarlas, coejecutarlas o estar activos para cuando alguien las quiera solicitar. Por ejemplo, en una reunión salen 5 tareas y de esas 5 tareas 3 las pueden hacer agentes. Nuestros agentes las pueden ejecutar por ustedes y enviarles a las empresas, digamos al mandante, a quien está enfrente como manager, el resultado de lo que ejecutó para una aprobación. Un ejemplo claro, tenemos temas de ventas, también hacemos un pipeline de ventas, digamos, donde escuchamos la venta, vimos qué es lo que se vendió, vamos y consultamos inventario, vemos si tenemos en existencia, en caso de que no exista, contactamos al proveedor, hacemos las solicitudes al proveedor o los proveedores, hacemos las solicitudes y regresamos un snapshot con el resumen de los 3 proveedores, por ejemplo, que mejor precio nos dieron y el cliente toma la última decisión. Todo eso desde la entrada de una venta, por ejemplo. Entonces se generó la venta y ese caminito que se tardaba 6 horas o 3 días en que se dieran cuenta, tardan 15 minutos, media hora en tener una respuesta en su correo, incluso sin que se den cuenta que estaban fuera de stock, por ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo ejecutamos IA y el caminito, creo que ya lo dije previo, nosotros hacemos un assessment para entender en dónde están parados y algo que también me gustaría retomar de lo que dijo Manu, es bien importante que muchas empresas no tienen el contexto. O sea, todo existe, sí existe y se ejecuta y funciona y así estamos todos, ¿no? Pero el problema es que mucho lo tenemos en nuestra mente. Entonces, cuesta un montón o nos costaba en el pasado entender y saber el contexto real de cómo tomar una decisión de inventario, de compras, de producción, de ventas, sin tener ese contexto. Entonces, lo que hicimos fue, los ayudamos a hacer una especie de Biblia donde bajan información de cada uno de los mandantes, la información sobre su proceso y ahí ya la inteligencia tiene el contexto.
sobre un cliente 2, 3, N, ¿no? Y más o menos, ese es nuestro camino. Sí, como toda esta parte de asistentes, como dices, en todo el back office del día a día de la toma de decisiones, que muchas veces se suplía con tiempo de directores o tiempo de asistentes logísticos, de inventarios, y entonces hoy en día mucho esto puede ser resuelto con agentes, ¿no? Donde el gran tema, justamente, y creo que cómo lo resuelven ustedes, Chema, es el tema de cómo te conectas a los datos propios de la empresa, ¿no? O sea, todo este tema, ustedes, me imagino, todo el tema de seguridad, del data lake, lo tienen muy, muy bien armado, Sí, 100%. Sí, sí, sí. porque sí es un tema importante. Sí, y toca también conectarse a Google Sheets y a un montón de herramientas, incluyendo RPs, etcétera. Pero la realidad es que un 80% de nuestros clientes mueven todo en Excel, entonces nos conectamos a Excel o Google Sheets y desde ahí hacemos, digamos, la ingesta de la información. Entonces, sí es un proceso de adaptación porque Latinoamérica no tiene, digamos, el concentrado de data lake que sí tenemos en Sí, otros países. ese es todo un tema. Manu, metiéndonos un poquito al tema del hot sale, ¿cómo podría ser una recomendación, por ejemplo, hablando de mensajería, de una campaña donde la IA pueda participar de manera activa para poder hacer una buena estrategia, ya sea pre, durante, post? ¿Cómo podrías pensar tú una buena campaña para una marca en México? Otra vez mute. Perdón, mi costumbre de ser el rey del mute, una enorme disculpa a todos. Fíjate que yo creo que hay varios temas fundamentales en este tema de una campaña. El mundial va a ser impredecible, o sea, de repente, no sé, algún jugador mete un hat trick y vas a ver demanda de esas camisetas ahí, ¿no? De ese jugador, ¿no? A lo mejor algunos, creo que todos nos debe haber tocado ver a James, el colombiano que luego vino aquí a México y que en algún mundial se destapó y bueno, pues camisetas de James, ¿no? Entonces, la demanda va a ser impredecible, ¿no? Y tiene que ver con cómo van llegando los equipos, con cómo se va dando este contexto. Hay un factor que va a hacer este hot sale bien distinto, su cercanía al mundial. Entonces, lo primero es poder reaccionar rápido y lo primero que ayuda ahí a la IA es a segmentar, porque no le puedes mandar lo mismo a todos, sino que a lo mejor estás mandando un segmento porque un equipo X, Y, etcétera, va por ahí. Entonces, ese es un primer gran tema. Segundo gran tema, la capacidad de reaccionar. Y pensaba en este ejemplo de la camiseta, porque si de repente viene pues algún tema de demanda que no estamos pensando por pues algo nuevo para aplaudir en los estadios, que ya ves que de repente brinca la moda y se va la camiseta de un jugador, hay que preparar artes rapidísimo. Y obviamente eso, la IA es buenísimo para ello. Y el último punto, si nosotros logramos tenerla conectada a nuestros sistemas, a nuestros números de mensajería, pues esos envíos se vuelven automáticos. Entonces, ahí nos va a dar esa velocidad para estar en el momento adecuado, disparando el mensaje correcto, ¿no? Y ahí es donde eso hace que una campaña de marketing sea efectiva. Oye, Chema, y por ejemplo, tú eres partícipe, digo, ahorita siempre ha estado el debate como recientemente de la IA debe decir que sí ya o puede presentarse como, hasta que no le pregunten, no digo que sí ya, o qué es lo que tú recomiendas ahí, porque hoy ya tenemos equipos de telemarketing por IA, que incluso muchos son audio, muchos mensaje, pero ¿cómo debe de presentarse la IA hacia el consumidor final? Es una pregunta muy buena, Antonio, porque tenemos clientes de todo tipo, desde los que quieren que sepa que sí es IA, ¿no? Hasta el que dice, no, no, o sea, déjalo hasta que ya no pueda contestar la IA. Hay ciertos temas que la IA ya no puede abordar, ¿no? Y entonces lo que nosotros hacemos es hacer una derivación hacia un humano, pero tenemos de los dos, ¿no? O sea, creo que aquí la diferencia es para qué. Por ejemplo, tenemos una empresa que es un distribuidor de medicamentos muy grande. Y esta distribución, pues sería difícil que se presente como si fuera realmente la persona, porque estás hablando de un tema muy delicado. Entonces, ahí recomendamos que se presente como tu asistente. Soy tu asistente, te voy a llevar en el punto en el que no puedo hacer algo, te transfiero como un humano, ¿no? Pero en temas más de venta,
la IA vende muchísimo mejor que muchos de nosotros. O sea, es insistente, no se le olvida, está 24/7 y puede hacer recordatorios, etcétera. Entonces, creo que ahí dejarla que ella sea ella misma, e irla, digamos, ahorcando, pero sí, creo que es un juego de jerarquía, ¿no? De en dónde estés parado. Yo he sido partícipe, sin decir nombres, pero con un banco muy famoso. Y por más que yo le decía a la IA, es que yo creo que tú eres un robot, y no me decía, hasta que ya la llevé al límite y me dijo, no, sí, la verdad es que sí soy una IA. Pero es Sí, algo sí. divertido. No sé, Manu, tú ahí, ustedes cómo gestionan esta parte, entendiendo que al final, pues es también un servicio, puede ser servicio de atención al cliente, o puede ser un tema de ventas. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿O qué es lo más común? Entiendo que es un traje a la medida. Fíjate que, bueno, nosotros obviamente pues asesoramos a nuestros clientes en hacer ese customer facing. Yo vendo B2B y ellos venden B2C, entonces siempre asesoramos un poco. En general recomendamos que sí digan que es un agente de IA o de bot, porque hay quien todavía funciona con agentes de bot y hay procesos que es mejor tenerlos con agente de bot cuando son muy determinísticos, ¿no? Entonces, recomendamos que sí. Ahora, hay algunos procesos en donde no. Por ejemplo, tenemos clientes de última milla, hablando de contexto de e-commerce. En la última milla, cuando atiendes con IA ligada a tus datos, porque tiene que estar ligada a los datos y al sistema de logística, ahí la verdad es que no le importa al consumidor. O sea, dice, oye, ¿dónde está mi envío? ¿Es tal? No le importa si es humano, lo que quiere es que le respondas de inmediato. Entonces ahí hay casos en donde de repente dices, oye, pues no le digas nada, respóndele y se acabó, es lo único que realmente quiere, aunque en general si se trata de una interacción con dudas, donde va a estar interactuando un poquito más, recordemos que le diga, si yo soy, para que en caso de que no pueda, como ven decía Chema, hay cosas que no, incluso con la IA puedes detectar la frustración del consumidor, empieza a molestarse con algo, lo derivas con un humano, pero él tiene que saber que está ese ente, pues IA o automatización para que pues sepa que cuenta con ese recurso, ¿no? Eso es lo que en general vemos como más común, lo que les recomendamos, aunque hay procesos específicos como este de logística que les platicaba, que pues no le digas nada, respóndele de inmediato, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que sí, cada caso es como muy particular. Cambiando un poquito de tema, Chema, te voy a hacer ahí también una pregunta y luego la misma para ti, Manu. ¿En qué momento podemos decir que la data es suficiente para que la IA sea fiable? O sea, ¿realmente hay un mínimo de información, o esto es totalmente dependiendo el enfoque? ¿O cómo se le puede recomendar al cliente? No sé, hablando de ventas y yo quiero hacer un forecast y solo tengo datos de los últimos 6 meses. O sea, realmente, ¿cómo se gestiona esto para no hacer falsas expectativas? Otra pregunta buena, Toño. Nos ha tocado de todo un poco y la complejidad está en la expectativa principalmente. O sea, hoy AI se ha vuelto popular y por todas sus capacidades, las respuestas que nos da ChatGPT, etcétera, son instantáneas. Entonces, prácticamente ese es como lo primero que nosotros hemos notado, que los clientes llegan con muy alta expectativa. No nos gusta tampoco quitárselas, ¿no? Pero nos gusta hacerlo por etapas. Entonces, por ejemplo, decías algo de forecasting. Pues para hacer un forecasting necesitas proyección, bueno, necesitas más bien histórico para poder hacer proyección. Entonces, si el histórico es de 3 meses, la proyección claramente va a ser como si yo lo hubiera hecho con Excel, donde jamás me voy a hacer pobre, ¿no? Entonces, si tengo histórico de 3 años, es mejor y va afinando mejor. Entonces, aquí las respuestas y algo que nosotros hacemos es castigar de alguna manera a la AI, ¿sale? Entonces, si da una respuesta y se hace el human in the loop y el humano lo revisa y dice que está mal, pásame el castigo y yo le digo, oye, te equivocaste y no vuelvas a hacer esto, no bajo estas condiciones. Entonces, nosotros vamos de alguna manera alimentando la cantidad de castigos y entonces la forma en la que estamos midiendo efectividad versus alucinaciones es que tengamos la menor cantidad de castigos. O sea, cuando tiene la menor cantidad de castigos, la AI está siendo cada vez más efectiva, ¿no? Entonces, también entender que es paulatino.
empresas piensan que ya llegamos, nos instalamos y se resolvió el 100% de un día para otro. Pero la realidad es que va aprendiendo, estos tickets se van acumulando y la IA se tiene que ir perfeccionando hasta el punto en el que pueda hacer un proceso sin el human in the loop, ¿no? O sea, sin el humano ahí en medio. Y es que es Pero, importante que también la audiencia sepa que todos estos LLMs que se crearon se hicieron con el objetivo de siempre responder algo, ¿no? Aunque no tengan suficiente información. Entonces, creo que los castigos son necesarios para este proceso. Manu, ¿tú cómo lo ves con esta cantidad de información que Pues mira, requerimos? yo creo que hay dos cosas que voy a retomar mucho de lo que comentó Chema. En primer lugar, pues que es un proceso que es iterativo. O sea, muchas veces, desgraciadamente, no hay todos los datos. Sin embargo, pues sí queremos empezar. ¿Por qué? Porque al final hay una eficiencia, todavía no, a lo mejor no efectividad, pero sí empieza a tener una eficiencia operativa. Entonces, diría que no es una gran masa de datos la que necesitas para empezar. Si una empresa quiere empezar a tener esos beneficios de eficiencia, puede empezar con relativamente pocos datos y luego irlo enriqueciendo, Ujú. tal cual como lo iba comentando Chema, y cuando lo vas enriqueciendo tendrás más alcance. Eso está clarísimo. Y el otro tema, pues también entrenar es fundamental. O sea, tú tienes que estarle diciendo a la IA, sí, no, estás respondiendo bien, no, y ese proceso de entrenamiento es algo que tiene que estar clarísimo en la mente del cliente, porque si no, no está dispuesto. Y sí es un proceso de aprendizaje y una curva en la que va aprendiendo la IA que sí, que no, y donde se le van poniendo límites, ¿no? Porque si no, pasa lo que te pasó a ti. Y eres IA o no eres IA, y le busca y le busca y le busca, y al final te dice que no. Bueno, igual va a dar una respuesta que de repente puede estar no Me tan en cantinfleaba, contexto. ¿eh? Me decía, algunos días me siento como ella, algunos, digo, no, ¿qué pasó? ¿Eres o no eres? No puedes estar medio embarazada, IA. Sí, exacto. Entonces, es bien importante ese proceso de entrenamiento para ir cerrando su posibilidad y luego ir enriqueciendo con datos. Y como comentábamos, Chema, tú, yo, los tres nos hemos dicho de diferentes palabras, irla conectando a más datos es donde realmente se va multiplicando su impacto, ¿no? Ahora, me voy a regresar un poquito. Cuando ustedes llegan y presentan un proyecto, y abro la pregunta para el que la quiera responder, normalmente, y más en estos últimos meses, yo he visto que ha habido mucha resistencia, sobre todo por un tema que tiene que ver pues, con el humano que hoy hace la tarea, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes convencen de que hoy la IA, pues la verdad es que va a cambiar muchos de los puestos de trabajo y hay tareas muy repetitivas que son las primeras que se pueden reemplazar, pero ¿cómo tú convences a un director de una empresa, a un director de tecnología, a un director de recursos humanos que eventualmente va a haber pues pérdidas de puestos o va a haber cambios de proceso? O sea, ¿cómo afrontan esa parte que tiene estas afectaciones? Ahí se las dejo abiertas. Quien la quiera, Aunque está quien la bien quiera fácil. tomar. dale, mano, le doy yo. Pues mira, yo te diría esto. En realidad, de repente, si tú vas con el directivo normalmente quiere ser más eficiente, quiere ser más efectivo. Entonces, cuando tú enfocas el tema del cambio en las variables de negocio que va a mejorar, normalmente le es atractivo. La resistencia viene cuando implementas, porque no puedes implementar sin el conocimiento de la operación de hoy. Entonces, es un reto que sí se vive constantemente, habría que decirlo, que hay mucho temor. En realidad, en nuestra experiencia, hay más cambio que pérdida, más cambio que pérdida, pero de entrada genera temor. Y yo te diría que esa etapa, cuando el directivo ya dijo, oye, pues sí quiero porque voy a recortar tanto en costo, puedo recortar tanto porque puedo mejorar tanto mi conversión, porque puedo hacer, pues el directivo no tiene resistencia, más bien el directivo tiene que enfrentar la resistencia de la operación. No sé cómo lo han vivido ustedes, Chema, para nosotros creo que tiene esas dos facetas. Sí, yo estoy igual ahí, mano. Realmente nosotros, digamos, no hemos entrado en una etapa de convencimiento del operativo, ¿no?
Creo que el operativo está muchas veces convencido porque las cargas de trabajo son muy grandes. El directivo está convencidísimo, el operativo está más o menos convencido, pero cuando empieza a ver los beneficios, pues es menos trabajo al día a día, ¿no? Entonces, en ese trabajo al día a día, ellos incluso nos empiezan a enviar mejoras. Oye, y ahora puede hacer esto, y ahora puede hacer lo otro, y de repente ya no sé realmente internamente cómo se están reestructurando para qué va a pasar cuando ya él nos haya pasado toda la info, por ejemplo, él o ella, y ya ese proceso se pueda volver agéntico, pero una eficiencia es notoria hasta para el operativo en nuestra experiencia. Entonces, podríamos resumirlo que hay que hablarle a la persona que en este caso tiene por ahí la decisión financiera, pues en un tema financiero, ¿no? Ya lo operativo, en un tema de reducción de tiempos o de aumento de productividad, ¿no? O sea, dependiendo la charla. Y quisiera hacerles otra pregunta que a ver si no los meto en problemas, pero creo que es también la pregunta obligada de la IA, ¿no? Muchos contratan IA, pero al final, pues después de un año, pues al final no dejaron de hacer otras cosas. O sea, tú contratas IA para tomar decisiones, pero al final sigues gastando en el mismo personal y hay mucha polémica actualmente porque justo las empresas no se mueven justo a este comercio agéntico, a esta integración de IA en mensajería, a IA en campañas. Ustedes, Chema, empiezo contigo. ¿Tú cómo mides realmente o cómo le entregas un KPI al cliente donde tú le puedes decir que esta inversión que hizo realmente le está retribuyendo? ¿Cómo lo hacen ustedes? Yo creo que aquí la respuesta tiene varias aristas, Toño, pero la principal es que normalmente cuando hacemos una integración, sabemos qué es lo que quieren eficientar. Entonces, si sabemos que, por ejemplo, se quieren eficientar ventas, tenemos o solicitamos el histórico de ventas. Entonces tenemos ese histórico y vamos haciendo un añadido sobre lo que ahora está funcionando mejor o peor, ¿no? Digo, afortunadamente nunca va peor, siempre va mejor, mejor, mejor y de repente muy mejor, ¿no? Pero eso es lo que nosotros hacemos en un proceso logístico igual, en un proceso de producción igual. Entonces, normalmente tenemos estos hitos, digamos, de poder llegar a algo. Y también ese es un planteamiento válido. Con el grosso de nuestras empresas, buscamos automatizar el 80% del proceso en el que estemos y les dejamos un 20% para que siga en el entrenamiento de ella. Entonces, el objetivo es llegar al 80 y vamos midiendo el cómo va llegando a ese 80 con la eficiencia respectiva, ¿no? Ventas, producción y lo Sí, previo. claramente que va a haber dependiendo del proyecto el enfoque, ¿no? Exacto. Y ustedes, Manu, ¿cómo hacen este tema de medición de KPIs para entregar a los clientes? Otra vez, mute. Soy el rey del mute. El primer tema, desde luego, Toño, es pues identificar dónde está esa oportunidad, dónde metes la IA, qué vas a optimizar y en la medida de lo posible ver las métricas que está obteniendo y ver las métricas que obtiene hoy. Al final, pues es una métrica de negocio. No es, hay que estar entrenando la IA que resuelva, que mejore, pero el impacto está en la métrica de negocio y es en ese cambio y cómo va avanzando esa métrica de negocio donde realmente dices, oye, el proyecto es exitoso o no, ¿no? Me voy a sacar una pregunta más de la manga porque creo que también es interesante y tiene que ver cómo cómo afrontamos hoy toda esta sobresaturación de la IA. Justo, Manu, ustedes, por ejemplo, cuando van con un cliente, porque hoy pareciera que todo el mundo vendemos IA, ¿no? ¿Cómo lo afrontamos realmente? ¿Cómo nos separamos nosotros de ofrecer algo que realmente que sí tenga un efecto? Pero creo que la pregunta va más desde el punto de vista de cómo nos presentamos para diferenciarnos de toda esta corriente de IA que actualmente se escucha por todos lados. Pues mira, yo creo que el principal tema aquí es ese enfoque consultivo. O sea, yo no te puedo vender IA. O sea, yo lo que te Sí, claro. tengo que vender
es Como cuando una vendían Big Data. de tu proceso. Exactamente, es más, bueno, quienes vivimos todavía en los tiempos del Big Data, Sí. Que todo pues, el mundo vendía Big Data. o sea, todo el mundo vendía Big Data, ¿no? Y hoy todo el mundo vende IA, pero al final no es la IA o no es el Big Data, es ¿dónde está el motivo por el que me llamaste, ¿no? O sea, ¿qué te dolió que me llamaste o que me entraste en contacto? ¿Por qué me aceptaste la llamada, no? ¿Qué te duele? Y cuando entiendes ese qué te duele, entonces vendes lo que le funciona. Puede ser IA con mensajería, en efecto, puede ser una plataforma de IA independiente que se conecte a los sistemas, puede estar un proceso bien específico, pero esa es realmente la diferenciación, porque todo mundo tiene hoy en su página por algún lado IA, ¿no? Entonces, ese tema consultivo es donde te presentas de manera diferente. Yo no te vendo IA, yo te vendo una solución a tu proceso. ¿Y ustedes, Chema, cómo lo afrontan o cómo se presentan? Como terapeutas prácticamente. Nos toca mucho escuchar al cliente, entender dónde están parados, qué es lo que quieren lograr. Muchas veces nos ha tocado, oye, es que yo quiero implementarlo en este departamento en específico, bla, 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 bla. Pero a la hora de hacer un proceso de entrevista y ahondar más en la carnita, encontramos que el problema realmente no está ahí, o sea, el problema está en otro lado, pero están tratando de optimizar porque es ahí el que impacta el dinero, ¿no? De la empresa. Entonces, normalmente se puede hacer, pero si tú aumentas ventas y todo de aquí adentro sigue atorado, pues estás jugando una bola de cristal que en cualquier momento se te puede quebrar, ¿no? Entonces, nosotros ahí tratamos de entrar literalmente como terapeutas, escucharlos, reuniones, entenderlos, revisarlos, y lo mismo que Manu, ser consultivos hasta el punto de ya poder nosotros entregamos un plan muy rápido, 5 días, ¿no? En 5 días nosotros entendemos mucho, tenemos entrevistas de horas con los clientes y aquí entendemos todo. Pero la realidad es que a pesar de estas entrevistas y que son profundas, una vez que ya estás ejecutando el proyecto, te das cuenta que había más profundidad, cosas que no te dijeron, cosas que obviaron, y entonces va creciendo, ¿no? Va creciendo y sí toca ser un poquito psicólogo. Muy bien. Bueno, pues para ir cerrando un poquito, una recomendación final, Chema, que puedas hacer al director de e-commerce o director de marketing o growth o revenue de una compañía acerca de por dónde empezar. O sea, si hoy estoy con todo este tema de la IA y tengo 1000 cosas, ¿por dónde empezar? ¿Cuál será tu recomendación? Ahorita que estamos a muy buen tiempo del hot sale, ¿por dónde empezar? Y también, si quieres hablar un poquito sobre lo que ustedes hacen y cómo te contactan, me imagino que también ahí al final van a tener todos los datos de contacto, pero con esto vamos cerrando. Súper. Sí, pues mi recomendación es que nos contacten. O sea, ya saben por dónde están. Contáctenos, hablemos, no cobramos absolutamente nada por escucharlos. Realmente aquí lo interesante sea poder entender qué es lo que necesitan. Y realmente hay muchos servicios, como decías previo, Toño. Todos estamos de alguna manera vendiendo IA y en el boom, etcétera. No se queden con una versión, hagan diferentes acercamientos con empresas. La experiencia creo que también es buena. Probablemente ustedes quieren encontrar a alguien con experiencia en cierto campo, en cierta otra área, cierto canal, etcétera. Entonces, también es válido poder especializarlo en algún sentido. Lo que nosotros hacemos es poco de lo que ya hablé, ¿no? Nosotros entramos en una etapa de empresa, no solamente para ventas, sino toda la cadena de suministro y esto va de la mano con el back office, ¿no? Tenemos alrededor de 67 agentes de inteligencia artificial que ya están como core, digamos, que son flexibles a conectarse a diferentes sistemas. Tenemos conexión con SAP, tenemos conexión con Odoo, somos partners de Odoo en Latinoamérica, de Shopify y otros temas por ahí. Entonces, lo importante, digamos, es para mí eso, que ustedes rompan la barrera, hablen con uno más, si somos nosotros los primeros mejor, los últimos también, pero adelante, o sea, háganlo y realmente están a muy buen tiempo. Como dato, en Latinoamérica tenemos solamente el 6% de penetración en inteligencia artificial, la oportunidad es gigantesca
y realmente se pueden desmarcar mucho de su competencia haciéndolo de forma correcta. Y mi última recomendación, no desistan. O sea, si ya empezaron y llevan 2 meses, 3 meses, no desistan porque los cambios toman tiempo y a lo mejor en 3 meses sea muy poquito para auditar a la AI, pero en 6 meses van a ver un cambio incremental muy bueno. Muchas gracias, Chema. Y Manu, bueno, pues alguna recomendación de cierre y también, si alguien quiere empezar, ¿qué recomendación le darías? Claro, mil gracias, Toño. Bueno, pues mira, la verdad es que la recomendación más importante es, no se trata de colocar la IA, se trata de resolver procesos. Entonces, es bien importante identificar en dónde está esa oportunidad. Y ahí es a donde yo les digo, contáctenos, a eso nos dedicamos, a ayudarles a identificar dónde está y proponer un proceso de salida. Pero es bien importante, como pues lo hemos dicho, creo que los tres de alguna manera, identificar qué proceso es el que quiero mejorar, qué me duele, y ahí es donde podemos realmente ayudarles, ¿no? Y ahí sí les podemos ayudar a decir, bueno, pues este es el proceso y estas son las salidas y esto es lo que la tecnología te puede permitir con los datos que tienes, con los canales que tienes, con los canales que podemos abrir para ti, ¿no? Pues muchas gracias, Manu. Gracias, Chema. Mira, justo a tiempo. Gracias a toda la audiencia y gracias a Lambo por invitarnos en este webinar panel sobre IA implementada ya en temas operativos previo al hot sale. Gracias a Bueno, muchas gracias, todos. Toño. Gracias, Manu y todos. Gracias a todos, Chema, un gusto, Toño, un gusto, muchísimas gracias.